Hola, buenas tardes. Ahora Hola, sí. buenas tardes. Ahora sí. Perfecto. Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos para que no interfiera con la presentación. Y vamos a dar inicio. Les tengo preparada una presentación. Como dice, como dice acá en la introducción. En la introducción. Esto por ahí. Como dice en la introducción, vamos a hacer una pequeña introducción a la movilidad eléctrica, a las baterías. Vamos a Vamos a ver conceptos básicos sobre el almacenamiento de energía. En, en particular vamos a ver baterías de litio, ¿ya? Porque hay diferentes sistemas de almacenamiento de energía, pero en esta ocasión vamos a ver baterías de litio con aplicaciones para movilidad eléctrica, ¿ya? Y también vamos a ver ensayo de las baterías, ¿ya? A diferencia del curso anterior, del segundo curso de baterías que hicimos, hice un diseño de batería, hice una aplicación práctica y cálculo cómo uno puede dimensionar las baterías. En esta oportunidad vamos a ver los tipos de ensayo que se le hacen a las baterías para ver si las baterías son de buena calidad, son de mala calidad o hasta podrían ser falsas o de diferentes tipos. Y finalmente vamos a cerrar este curso con un conversatorio de tema libre, ahí podemos atender alguna duda que tengan ustedes y vamos a conversar un ratito para que nos conozcamos también un poco. Ya, como introducción les dejo acá unas imágenes que como pueden ver no son alentadoras, son diferentes tipos de vehículos eléctricos. Acá tenemos una moto, esa también es una moto, esa es una bicicleta eléctrica, un vehículo de pasajero, otra bicicleta, y están todos siniestrados. Ocurrió una falla en el sistema de las baterías y terminan con una pérdida total, ¿ya? Y eso es lo que buscamos, o busco por lo menos en estas difusiones, que no lleguemos a eso. ¿Por qué? Em, por ejemplo, esta foto a mí me la mandó un suscriptor que yo tengo de mi canal de YouTube. Me la mandó después que yo hice un video de por qué explotan las baterías de litio. A mí él me contactó y me envió esta foto. Y me dijo, amigo, mire, yo me compré una moto eléctrica, invertí una buena cantidad de dinero y al poco tiempo le estalló. Y miren cómo le quedó su inversión, su moto. Y me decía, yo con esta experiencia nunca más me voy a subir a la movilidad eléctrica. Y cualquiera, yo creo, cualquiera que le pase algo así, que su moto le estalle, su bicicleta, su scooter, lo que sea, le estalle, yo creo que no van a querer continuar con esta línea de la movilidad eléctrica. Así que la finalidad de este curso es que seamos capaces como usuarios de identificar cuando las baterías son buenas o cuando son malas, o cuando son de mala calidad, o cuando no están bien dimensionadas. Porque esos son los principales problemas porque estallan las baterías. Porque son de mala calidad y están mal dimensionadas. No necesariamente porque una batería sea de procedencia china va a estallar. Hay baterías que son de procedencia china y son de buena calidad y si uno las dimensiona bien, le pone sistemas de protecciones adecuados, bien dimensionados, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta presentación eh, es que como usuario tengamos alguna herramienta para poder decidir o saber si los sistemas de almacenamiento de energía en base a batería son buenos. O en la vereda del frente, si nosotros somos vendedores o proveedores de algún producto, podemos ser importadores, a lo mejor podemos comprar afuera y vender de forma local en nuestro país. Entonces también deberíamos tener cierta o saber ciertas características de las baterías para que los productos que nosotros estemos vendiendo sean de una calidad mínima. Imagínense que nosotros importemos baterías
por ejemplo, desde China, las vendemos y, y alguna persona está cargando esa batería en su domicilio, en su casa, y le estalla y le incendia toda la casa. Entonces no, no es lo que no es lo que se espera. ¿Ya? Vamos a revisar aquí, ya está todo silenciado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos de sistemas de almacenamiento de baterías. ¿Ya? Acá yo puse un dibujo que es eh, un equivalente como sería una batería. ¿Ya? Y uno de los conceptos principales, conceptos básicos, es la energía. ¿Ya? La energía se mide, para estos casos, para la movilidad eléctrica, se mide en watt hora o kilowatt hora. Esa es la unidad de medida de la energía y, para hacer una analogía, es como el estanque de combustible, si queremos llamarlo por ejemplo, de un vehículo a combustión. Un vehículo de combustión tiene tantos litros almacenados de su combustible y el equivalente a los vehículos eléctricos es la energía, los watt hora o los kilowatt hora. Un kilowatt hora es 1000 watt hora, ¿ya? Y esa es la unidad de energía. En realidad la unidad de energía se mide en joule en el Sistema Internacional de Unidades, pero se ha adoptado el watt hora para darle una facilidad a los usuarios, ¿ya? A los usuarios. Si ustedes ven su recibo de electricidad que les llega a todos los meses, ustedes ven que dice lo que le cobran a usted la distribuidora son los watt hora. Eso es lo que usted paga. Entonces uno ve el recibo de electricidad que te llega todos los meses y dice usted consumió, por ejemplo, 100 watt hora y eso le sale tanto dinero. Entonces esa es la unidad. Eso es lo que uno transforma o mueve, es la energía. Y en el caso de las baterías, lo que se almacena son la energía. Así que ese es un parámetro muy importante para saber si una batería es grande o chica. Mientras más watt hora, más grande la almacena energía y el sistema de movilidad eléctrica tendría más autonomía. Otro parámetro importante son los ampere hora, que muchos lo habrán escuchado, ¿cierto? Los ampere hora de la batería. Y muchos lo confunden que los ampere hora es la cantidad de energía que tiene la batería, pero no es así. No es así. Los ampere hora es una parte de la energía. Por eso yo puse aquí una expresión que la energía la podemos obtener multiplicando estos ampere hora por la tensión de las baterías. ¿Ya? Y acá puse análogamente la misma batería que vimos anteriormente, pero dibujada de dos formas. ¿Qué es lo que quiero transmitirle yo acá? Por ejemplo, acá la base de esta batería podría ser los ampere hora. Entonces esta batería tiene poquito ampere hora y esta batería de acá tiene más ampere hora, es más ancha. Pero la altura son los volts. Entonces esta batería tiene más volt y esta tiene menos volt. Pero ¿cuál es la que tiene más energía almacenada? No depende de los ampere hora ni depende de los volts. Depende del producto, de la multiplicación de estos dos parámetros. Entonces, los ampere hora multiplicados por los volts, esa es la energía que tiene almacenada la batería. Entonces, si alguien me dice, mira, yo tengo una batería de 50 ampere hora y tengo otra batería de 40 ampere hora, ¿cuál tiene más energía? No se sabe porque depende del nivel de tensión. Entonces, para comparar cuál batería es más grande que otra, lo que podemos comparar son los watt hora o kilowatt hora. ¿Ya? Es un parámetro importante. Espero que les haya quedado claro ese concepto porque es bastante importante, ¿no? Muchas personas se preocupan solamente de los ampere hora de una batería, entonces se compran una moto eléctrica, un vehículo eléctrico o cualquier sistema de movilidad y solamente ven los ampere hora y no ven el nivel de tensión, los volts. Entonces ahí se les
se les queda una variable importante. Y por ejemplo, acá les muestro una curva, cómo se va comportando la capacidad, estos mismos ampero hora que les dije acá, cómo se comportan con el tiempo. Este gráfico yo lo extraje de una batería Samsung, ¿ya? Las especificaciones técnicas cuando uno compra una batería vienen toda esta información. Y acá que dice que la capacidad va disminuyendo a medida que uno va usando la batería. Estos son ciclos. Entonces, por ejemplo, acá dice, a los 100 ciclos de uso de la batería, la capacidad solamente después se puede usar un 83%. Si la usamos 250 ciclos, ya la capacidad se ha reducido alrededor de 30% y solamente tenemos un 70-72% de la capacidad inicial. Este es un parámetro importante. ¿En qué se traduce esto? En que nuestro vehículo, nuestro sistema de movilidad eléctrica va perdiendo autonomía a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el... Bueno, no que pasa el tiempo, sino que a medida que uno usa la batería. Eso es normal, no es que mi batería se vaya, uno diga, oye, me va haciendo menos kilómetros a medida que la voy usando, que mi batería es mala. No, el sistema de almacenamiento de energía con batería es así, es así. Lo que sí podemos tener diferentes curvas, diferentes degradaciones de esta capacidad en funciones de la calidad de una batería. Baterías más malas se van a degradar más rápido que otras. Baterías de mejor calidad, a medida que pasan los ciclos, van manteniendo la capacidad. Pero sí o sí siempre se va degradando. Otro ejemplo relacionado con la energía. Acá pongo dos vehículos eléctricos, perdón, un vehículo eléctrico, Nissan Leaf, uno de los, o el más vendido en el mundo, el vehículo eléctrico más vendido en el mundo, y con otro Nissan, ¿ya? Pero este es un vehículo a combustión. ¿Y qué les quiero comparar acá? Cuánta energía almacena. Un Nissan Leaf, si uno se va a las especificaciones técnicas, dice que su batería es de 40 kWh. Esa es la unidad que almacena energía este vehículo. Y este Nissan dice su estanque de combustible es de 40 litros. Bueno, obviamente no podemos comparar litros con kWh, así que podemos hacer la conversión y podemos considerar que un litro de combustible tiene 10 kWh de energía. ¿Ya? Ojo que aquí kilowatt-hora no es una unidad de energía exclusiva de energía eléctrica, sino que puede ser cualquier tipo de energía. En este caso, energía que tiene almacenado el combustible. ¿Ya? Los kilowatt-hora no son exclusivos de la energía eléctrica, sino que se usa para sistemas eléctricos. ¿Ya? Entonces, si consideramos que un litro tiene 10 kWh, que es más o menos la energía específica que tiene el combustible, entonces en 40 litros tenemos 400 kWh. Entonces ahora sí podemos comparar cuánta energía almacena un Nissan a combustión, que son 400 kWh, versus un Nissan Leaf que solamente almacena 40 kWh. Otra cosa es el rendimiento. ¿Cuánta energía gasta este vehículo a medida que recorre un kilómetro? ¿Y cuánta energía gasta un vehículo eléctrico a medida que avanza? Ya los rendimientos son diferentes. Un vehículo eléctrico es mucho más eficiente que un vehículo a combustión. ¿Ya? Pero ese es un tema para otra ocasión. ¿Ya? Solamente quería compararle acá cuánta energía almacena y que podamos ver las magnitudes. Como les decía, un vehículo a combustión tiene 40 litros. 40 litros es poquito, un estanque chiquitito y almacena mucha energía. Entonces en 40 litros tenemos 400 kWh de energía. Mientras que el Nissan Leaf
está completamente lleno de batería, ya no le cae más por ningún lado y solamente tiene 40 kilowatt hora de energía. ¿Ya? Así que ese es un tema para ir mejorando a futuro para que los vehículos eléctricos puedan entrar con más fuerza aún de lo que ya están. Mejorar la energía específica de las baterías. Eso quiere decir que almacenen más energía en el mismo espacio y que almacenen más energía por unidad de peso también. Acá tengo otros ejemplos. Por ejemplo, un scooter. Un scooter generalmente almacenan del orden de 1000 watt hora de energía. Una bicicleta eléctrica, esta es una Oxford, bastante famosa porque es bien económica. ¿Y por qué económica? Porque tiene una batería muy chiquitita, 0,3 kWh o 300 watt hora. Y esta es una moto gringa, bien famosa también, tiene bastante años en el mercado, es una Vectrix, que la quiere buscar por ahí, también tiene 14 kilowatt horas de energía. Esta moto es súper antigua, de hecho las primeras versiones tenían baterías de plomo ácido, después pasaron a baterías de níquel cadmio o níquel metal, y bueno, las últimas versiones son de litio. Ya, pero es una moto muy antigua. Por lo menos debe tener 15 años o más, yo creo. 20 años en el mercado, por lo menos. Otro concepto muy importante es la potencia. Y si se fijan, es parecido a la energía. La energía era watt-hora. En cambio, la potencia son watts solamente. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la potencia? Yo le puse acá en el dibujo una válvula. Es para sacar la energía que hay acá adentro. ¿Ya? Entonces, como esta es una batería, nosotros le vamos a extraer la energía que está dentro. Y la potencia tiene relación con la velocidad con que le sacamos esa energía a la batería. Si esta batería logra entregar la energía en un tramo muy corto, quiere decir que lo hace muy rápido, eso quiere decir que es una batería potente. Si lo hace de forma lenta, que entrega esa energía de forma gradual, lenta, es porque tiene poca potencia. ¿Ya? Entonces están relacionados la energía y la potencia. La potencia es la cantidad de entregar o recibir energía en un determinado tiempo. Si lo hace en un corto periodo de tiempo, quiere decir que es más potente. Y bueno, como les decía, una batería puede entregar energía o recibir energía, lo mismo que el motor, que en algunas ocasiones se comporta como motor, recibe la energía y en otras ocasiones se comporta como generador y entrega energía. Y pasa lo mismo, la potencia del motor es la capacidad de, de transformar esa energía en un determinado tiempo. Si este motor hace un trabajo en menor tiempo, es más potente que otro motor que hace el mismo trabajo en un periodo mayor de tiempo. Otro concepto muy importante también, que no se ve mucho en el diseño de las baterías o en las especificaciones de la batería, o cuando uno compra una batería, es la impedancia interna. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esta impedancia interna? Tal cual como yo puse en esta imagen ilustrativa, es como que si estuviera corroída por dentro, digamos. Entonces no te deja, esta impedancia interna no te deja sacar o recibir energía de forma rápida. Entonces te limita la potencia. Si ven, en esta batería que es ilustrativa, tengo la válvula y no tengo ninguna limitación para sacar la energía. La puedo sacar sin problema. En cambio, en esta otra es de mayor impedancia interna y me cuesta sacar la energía. Y de hecho, al sacar mucha energía por acá, esto se calienta. Y este parámetro es uno de los causantes de que las baterías estallen. Cuando su impedancia interna es muy alta y uno quiere sacar mucha energía de la batería, se calienta demasiado y hay baterías que no son muy estables térmicamente y terminan incendiándose. Esta es una de las principales causas porque estallan las baterías. Y lo otro, la impedancia interna está relacionada muy fuerte con el precio.
Eso quiere decir que una batería que tenga una impedancia interna muy baja son muy caras. Entonces uno puede comprar una batería de los mismos ampere hora, de los mismos volts, los mismos watt hora. Puede tener dos baterías idénticas, pero una, por ejemplo, tiene 50 miliohms de impedancia interna y la otra tiene 200 miliohms de... Y ahí marca la diferencia el precio. Podría llegar una respecto a la otra el doble o hasta el triple, solamente por este parámetro. Así que es muy importante, sirve para el diseño, para el rendimiento de nuestro vehículo eléctrico. Y un punto muy importante que podría ser estallar la batería si, en el caso de que la impedancia sea muy alta. Y como les mostraba en delante, acá tengo un gráfico, bueno, donde sale lo mismo que vimos hace un momento, que la capacidad se va achicando en el fondo de la batería a medida que pasan los ciclos, los números de ciclos, pero esta impedancia, si se fijan, es estable en el tiempo. Es estable en el tiempo. Así que es un parámetro que no me sirve para ver si la batería está envejecida o es nueva. He visto por ahí que hay algunos que le miden esta impedancia interna y dicen, no, tiene mucha impedancia interna, es porque es vieja esta batería. En realidad, este parámetro se mantiene constante, así que si miden la impedancia interna al inicio de la vida de la batería como al último, van a tener los valores similares. Pero sí, este valor de impedancia interna es afectado por el grado de descarga. O sea, si yo tengo una batería, por ejemplo, y la uso para una bicicleta eléctrica, ya, va a tener cierta impedancia interna. Pero si después yo esa misma batería, por ejemplo, la quiero usar en una moto que consume más, ahí va a aumentar esta impedancia interna. Se va a mantener constante en el tiempo, pero a diferentes grados de carga, la resistencia interna sí puede variar. Alguien está comentando, a ver, me pregunta que se calienta, ¿se refiere a la sulfatación de la batería? No, no es, no. Me pregunta si esta impedancia interna se refiere a la sulfatación. Y no se refiere a la sulfatación. La sulfatación generalmente se da de forma externa en los terminales de la batería. Uno lo puede ver en las baterías de los autos. Ahí es típico porque los terminales están expuestos generalmente. Entonces con la humedad se sulfatan. ¿Ya? Entonces esa sulfatación que tú dices es asociada a un proceso con el ambiente. ¿Ya? En cambio esto es interno. Es del proceso electroquímico interno que tienen las baterías. ¿Ya? Y depende de la construcción, de la fábrica de batería, de la calidad de la batería, del proceso como se construyó la batería. ¿Ya? Y esta impedancia interna se mide en fábrica. Cuando tú o cuando la fábrica construye una batería, te dicen sus especificaciones técnicas, esta es la impedancia interna. ¿Ya? Y otra cosa es después cuando uno la usa, a esa impedancia interna se le suman las resistencias de contacto de los cables, se le suman la resistencia o impedancia de los sistemas de protección como el BMS, se suman todas las impedancias de los cables. Entonces uno puede medir la impedancia de la batería por sí sola, aislada, y te va a dar un valor, o puede medir el conjunto de la impedancia que incluye los cables, las conexiones y los sistemas electrónicos, y que te va a dar superior. ¿Ya? Así que espero que te haya quedado claro. Ya, me pregunta Daniel, ¿cómo podemos medir la impedancia interna de una batería? Sí, lo vamos a ver al final. Lo vamos a ver al final. Ya como yo les decía, después de ver los conceptos, vamos a ver los ensayos a las baterías y ahí les voy a explicar cómo se hace un ensayo de impedancia interna. Y si alcanzamos el tiempo, hasta pongo una batería acá y le hacemos un ensayo de impedancia interna. Ahí vamos a ver. ¿Ya? Pero lo vamos a ver luego. ¿Ya, Daniel? Así que vamos a continuar. Acá les muestro
esta es una especificación de una batería de litio Samsung, marca Samsung. Y aquí, acá dice el parámetro. Por ejemplo, dice, bueno, esta es una batería tipo 18650, las típicas celdas. Uy, tengo alguna. Sí, estas. Esta es una celda. Bueno, esta es una celda china, sí. Pero la especificación técnica que le estoy mostrando ahí es una batería Samsung. ¿Ya? Y en su hoja de datos declara la impedancia interna. Y son 19.94 miliohms. Y esta impedancia la midieron a 10 amperes. ¿Ya? Entonces aquí está el dato. Si uno compra una celda, por ejemplo, si uno compra una celda en China, esta es una celda china, y uno al chino le pide las especificaciones técnicas, hay chinos que dicen, no, no la tengo. ¿Por qué? Porque son baterías de baja gama, de mala calidad y no tienen especificaciones. ¿Ya? Entonces uno puede medirla, pero si son fábricas serias, de buena calidad, te van a entregar todas las especificaciones de las celdas. Sí, Alberto me pregunta si tener más impedancia interna es mejor o peor. Claro, mientras más impedancia interna es peor. Veamos esta imagen. Esta batería de acá tiene más impedancia interna. Tiene más impedancia interna porque no te deja sacar la energía de adentro de la batería. Y si quieres sacar mucha energía se te va a calentar y se te podría hasta estallar. Y esta es una batería con baja impedancia interna que no te pone resistencia a sacarle la energía de adentro. Entonces es mejor una batería que tenga menor impedancia interna. Ya. Cristian también me pregunta cuánto es eh, algo razonable, lo ideal. No hay valores establecidos, pero yo he visto que baterías de buena calidad son menores a 100 miliohms. ¿Ya? Yo he hecho también ensayos de este ensayo de impedancia a batería, y generalmente, por ejemplo, en una moto o una bicicleta eléctrica, cuando tienen impedancia interna mayor de 300 miliohms, yo les recomiendo a los usuarios que ya vayan pensando en cambiar batería. ¿Ya? Para mí, bajo 200 miliohms es bueno, entre 100 y 200 bueno, bajo los 100 ya es top, digamos, y sobre 300 yo ya, entre 300 y 500 miliohms, yo creo que ya hay que mejorar el sistema, poner más batería o mejorar las conexiones o cambiar de fabricante. Y definitivamente sobre los 500 miliohms ya es batería de baja calidad. Otro, otro parámetro muy importante también de las baterías es la capacidad de descarga. Aquí también puse dos figuras que espero que se alcance a apreciar, pero la válvula es más grande que esta. ¿Ya? Esta batería tiene una válvula grande y esta una batería tiene una válvula corta, una válvula más pequeña. Y como podrán pensar, la que tiene una válvula más grande se le puede sacar más energía, se le puede sacar energía más rápido, entonces son de mayor potencia. Y ese dato es la capacidad de descarga. ¿Cuánta corriente le puedes sacar a la batería? Entonces, en este caso, es una batería que le puede sacar poca corriente, a pesar de que pueda tener muchos ampere hora, muchos watt hora, mucha energía almacenada, puede tener muchos ampere hora, pero puede tener una capacidad de descarga baja. Y quiere decir que tú no le puedes sacar toda la energía o toda la corriente que tú quieras. Pero tú podrías tener una batería de baja capacidad, una batería muy chiquitita, pero tú podrías tener una capacidad de descarga muy alta y eso es mejor. Esto también está relacionado muy fuerte con el precio. Si tú quieres una batería, eh, si quieren una batería de alta gama,
tienen que fijarse en este parámetro. La capacidad de descarga y la impedancia interna son uno de los parámetros más importantes. ¿Ya? Y bueno, en algunos casos la capacidad de descarga te lo dan en amper, un valor en amper. En otros casos te lo dan en múltiplo de los amper hora. Acá la misma especificación de esta batería de litio Samsung, acá te dice la capacidad que tiene de descarga y te dice que la corriente máxima continua, o sea permanente, no es que sea corriente continua o corriente alterna, no es la corriente permanente que tú le puedes sacar a la batería es 15 amperes. ¿Se fijan? Este es un dato del fabricante. Y eso que esta batería es de 3 amperes hora. Entonces, se fijan, tiene una batería 3 amperes hora, pero se le pueden sacar 15 amperes, lo que dice el fabricante. ¿Por qué? Porque las baterías Samsung son súper buenas. Son súper buenas. Y en especial este modelo. Tampoco hay que engañarse solo con la marca Samsung. Las baterías de litio Samsung tienen muchos modelos, diferentes modelos, y hay algunas que son de gama baja, que son las que se venden típicamente. Hay hartas personas que dicen, te vendo batería y es Samsung. Pero es la gama baja de Samsung. ¿Ya? Esta de aquí que yo puse es la gama alta de Samsung. ¿Ya? Y esta, como pueden ver, tiene mucha corriente. Uno le puede sacar mucha corriente. 15 amperes. Y eso que la batería es de 3 amperes hora. Eso quiere decir que se le puede sacar 5 veces la capacidad nominal. Ese es el famoso parámetro C, que se llama. C es el equivalente a los amperes hora. En este caso, esta batería es de 3 amperes hora. Y la capacidad de descarga sería 5C. 5 veces la capacidad nominal. Entonces 5 por 3 ahí da los 15 amperes. ¿Ya? Ese es un dato que a veces la capacidad de descarga lo dan en, te podrían haber dicho acá 5C o podrían haber dicho 15 amperes, que es lo mismo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos una característica que también venía en la hoja de datos de esta celda. Y acá dicen cómo varía la capacidad de descarga, la corriente de descarga en función de la corriente que uno le quiere sacar. Por ejemplo, si uno le saca 1C, ya les dije que el C es el equivalente en amper de la capacidad. Acuérdense, para este caso el C son 3 amperes hora y un C significa 3 amperes. Significa una vez la capacidad nominal. Entonces quiere decir que son 3 amperes. Entonces acá le hacen una curva, una característica de descarga con 1 amper. Y el ensayo, por ejemplo, dice que están casi los 3 amperes. Si uno le saca más corriente, por ejemplo 5 amperes, se fijan que se mantiene la capacidad 2,9. Si le descargamos con mayor grado de fuerza, de mayor corriente, la capacidad igual se mantiene. Con 15 amperes también tienen los 2,9. Con 20 amperes ya baja un poquitito, pero es leve. Entonces por eso que esta es una celda de gama alta. A pesar de los diferentes grados de descarga, la capacidad siempre se mantiene cercana a los 3 amperes. ¿Ya? Cosa que no lo hace una celda de gama baja. O sea, una celda, por ejemplo, podríamos decir esta celda que es de procedencia china, es de gama alta, pero es china. Acá dice que es de 2,5 amperes hora, pero esa capacidad se mide con corrientes chiquititas. Se miden con corrientes chiquititas, entonces uno le saca muy poquita corriente y da los 2,5 amperes. Pero si uno le saca mucha corriente, no van a dar los 2,5 amperes, va a dar 2 amperes o 1,5 amperes, va a dar mucho menos. ¿Ya? Ese es un parámetro importante. En cambio, en este caso, este modelo de celda Samsung es, como les decía, de la gama alta y mantiene su capacidad para diferentes grados de descarga. Otro concepto, también lo puse porque es importante. Muchos usuarios de scooter eléctrico, moto, bicicleta eléctrica, en invierno dejan guardado
su vehículo. Y este es un parámetro importante porque las baterías se descargan solas. Se descargan solas, aunque uno no las use, aunque las desconecten. Aunque las desconecten, las baterías se descargan solas. Y es un proceso natural de la batería y se llama autodescarga. Y se mide en un porcentaje por mes, que generalmente las baterías es de 5% mensual. Baterías más malas podría ser 10% mensual. ¿Ya? No hay mucha variación entre una batería buena y una batería mala. Así que podríamos decir que un porcentaje entre 5 y 10% de autodescarga mensual, independiente que la tengan conectada o no conectada. Así que es súper bueno si ustedes en el invierno no van a usar su moto eléctrica, no van a usar su bicicleta eléctrica, intenten cargarla por lo menos una vez al mes. Ustedes van a ver que... Y lo otro, si la van a almacenar, intenten almacenarla, por ejemplo, al 90% de su carga o al 100%. Y al cabo de un mes o 2 meses, carguen de nuevo, van a ver que a pesar de que la guardaron cargada, va a seguir aceptando carga. Eso es porque se descargó sola. ¿Ya? Así que es típico eso, la dejan a veces 6 meses en la batería y a veces la almacenan descargada o a la mitad, 50% o no sé, 30%, y al cabo de los meses se te va a cero y hay veces que se te descarga tanto que entra a los límites de descarga prohibido, digamos, o de mal funcionamiento y la batería se te puede hasta deteriorar o dañar. Así que un punto igual importante. Bueno, acá puse unos gráficos. Es como les decía, más o menos, si vemos acá en un mes, es como 90%. O sea, se descargan 10% anual, pueden considerar. Y depende de la temperatura. Bueno, las baterías, como son un proceso electroquímico, son fuertemente afectadas por la temperatura. Ya sea por la autodescarga, por el funcionamiento, todo depende de la temperatura. Así que es un punto muy importante el funcionamiento. A veces yo he visto que las baterías las envuelven, no le dejan ventilación y las baterías empiezan a acumular calor y después terminan estallando igual. Otro tipo de concepto, vamos a avanzar un poquito más rápido, pero es cómo se conectan las celdas. Acá yo tengo una celda, como les dije, una celda, pero acá en este ejemplo hay cuatro de estas mismas celdas que están conectadas en serie. ¿Y qué pasa en serie? Se van sumando los niveles de tensión, pero la misma capacidad se mantiene. O sea, si cada celda es de 3,4 ampere-hora y de 3,6 volts, al conectarla en serie se van sumando las tensiones, pero se mantiene la capacidad. ¿Ya? Y este arreglo, ya es una batería. Cuando es solamente una celda se llaman celdas individuales, pero cuando junto celdas ya ese es el nombre de batería. Y este arreglo se denomina 4S1P, que significa que hay 4 en serie y 1P, quiere decir que no hay en paralelo, solamente un arreglo en paralelo. Y el ejemplo inverso podríamos decir, y acá están todas conectadas en paralelo, entonces esta es un arreglo 1S, solamente tiene una, pero tiene 4 en paralelo. Y en este caso se mantiene la tensión, pero se van sumando las capacidades. Entonces si teníamos 3,4 ampere-hora, lo sumamos o lo multiplicamos por 4, daría 13,6 ampere-hora, un par de baterías. Y por supuesto vamos a hacer mix. Este es un arreglo 2S2P, ¿se fijan? Y aquí se sumarían dos celdas, entonces dan 7,2 volts y también se suman las capacidades, pero solamente 2 y darían 6,8 ampere-hora. Este otro tipo de arreglo de batería, este es el que uso yo actualmente en mi bicicleta eléctrica. Yo tengo un arreglo de litio polímero, mis baterías principales. Yo tengo 3 packs de batería, el que uso yo todos los días. Tengo 3 packs de baterías totalmente independientes, cada uno con su sistema de protección. Y tengo un pack de 16S, un P, y miren este dato, 20C. Esa es la capacidad de descarga de las baterías.
O sea, y le puedo descargar 20 veces la capacidad nominal. Son unas baterías muy buenas que yo tengo, una impedancia interna muy baja, capacidad de descarga muy alta, tiene capacidad, densidades de potencia y densidad de energía altísima, quiere decir que le puedo sacar mucha energía y almacena mucha energía por unidad de peso y por unidad de volumen. Son muy buenas, bueno, son carísimas, me costaron muy caras, son de procedencia, son de Estados Unidos, son unas celdas gringas. Entonces yo tengo mi pack, tengo un pack, el otro pack independiente, acá que es idéntico, y el tercer pack tengo uno tradicional, que uso estas celdas de acá, estas chinitas. Esta celda chinita es mi tercer pack. Y yo tengo un litio ion de 16S4P. Y estas celdas chinitas tienen una capacidad de descarga 2C. Ahí se ve la diferencia entre una batería muy buena y en una china de gama media, o gama, una china buena, ¿Cuál es la gracia de ¿cuál es la gracia de tener sistemas independientes? ¿Cuál es la gracia? Es que si me falla una celda, por ejemplo, me podría fallar una celda de este pack de batería, el sistema de protección va a dejar de funcionar este pack de baterías, pero yo puedo seguir funcionando con los otros dos packs. O de forma alternativa me podría fallar una celda acá, porque las celdas podrían fallar. Entonces si me falla una celda acá, yo sigo con los otros dos packs de batería. ¿Ya? He visto que hay veces para las motos eléctricas o bicicletas eléctricas hacen pack de batería muy grande con muchas celdas y para tener mucha autonomía necesitan muchas celdas y después le ponen solamente un sistema de protección que es el BMS y este BMS está monitoreando todas las celdas. ¿Y qué pasa si falla una? Queda completamente sin energía, te corta todo el pack de batería. Entonces yo creo que esa no es una buena práctica, esto es más confiable. Y bueno, también es más caro porque necesitas 3 BMS. 3 BMS, ¿ya? Pero yo prefiero un sistema así que es más confiable, ¿ya? Esa era como información también. Y ya para ir cerrando este tema, acá les muestro unos gráficos de esta la horizontal. Uy, dicen que no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? A ver. ¿Se escucha, cierto? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, yo tengo ahí el retorno, se me escucha bien. Ah, puede ser. Ya. Cristian, a lo mejor ahí puede ser tu internet. Ya, vamos a continuar. Bueno, entonces este es un gráfico para decir acá abajo la cantidad de energía por peso, quiere decir cuánto pesan las baterías y acá cuánto volumen ocupan. Entonces ya todos sabemos que las baterías de litio están acá arriba, son las más livianas y las que ocupan menos espacio, por ejemplo, en comparación de una batería de plomo ácido, que son las más pesadas, las más voluminosas. Pero las baterías de plomo ácido son las más baratas. Es un punto a favor que tienen. Acá les muestro diferentes tipos de baterías. Esta es una batería de litio polímero, por ejemplo una batería de una bicicleta eléctrica. Acá las celdas individuales. Acá un pack de batería, cada celda Samsung con su soldadura y su sistema de protección ahí. Y esto es importante, celdas falsas o de mala calidad. Esta es una celda de litio y que adentro de la celda hay otra batería más chica. Esta es una celda falsa. Entonces uno compra una de estas, pero adentro de esta hay una batería más chica. Entonces todo lo que te dicen ahí afuera es falso totalmente. Otra mala práctica que yo he visto, venden las pegatinas, los stickers. Entonces uno puede comprar una celda china y le compra
le compra el envolvente que dice Samsung. Entonces, el que te lo vende te dice, no, mira, si es Samsung, pero no es Samsung. Así que, ojo. Otras baterías falsas. Estas celdas dicen que son de 6,8 amperios. No hay en el mercado baterías de tanta capacidad. Así que también falsas. Miren esta. 99.000, no, falsa el tiro. Y estas las venden, son comerciales. Uno puede ir a una tienda, por ejemplo, tienda china, AliExpress o Alibaba, uno va y compra y las venden por esas capacidades y bueno, son falsas. Lo más probable es que estallen. Esta dice original 100% Samsung, ¿no? Esto es 108 amperes, no, falsa también. ¿Cómo uno puede saber si son falsas o no? Puede saber el peso. Puede preguntar cuánto pesan. Y generalmente estas celdas individuales pesan como 40 gramos. 40 gramos. Entonces uno puede preguntar cuántas celdas hay adentro y uno calcula cuánto sería el peso del pack de batería y también preguntarle el peso total y ahí uno va sabiendo si te están engañando o no. ¿Ya? Pero hay de todo, o sea, te las venden como Samsung originales, pero no son originales, falsas, hay de todo. ¿Ya? Y como les decía, vamos a ver algunos tipos de ensayo a las baterías, ya para ir... sí, Daniel, buen dato, sí, sí. Eh, y lo peor, lo peor que yo encuentro, que hay veces que el que te vende las baterías no sabe que son falsas, porque el chino ya, donde las compraste ya te engañaron. El chino te las vende por Samsung, entonces tú compras una batería que es Samsung, la vendes y a tus clientes le dicen, no, mira, si esta batería es Samsung, yo la compré Samsung, la factura dice Samsung, pero no es Samsung. Entonces ahí, ojo, ojo. No queda otra que hacerles pruebas. Yo generalmente todas las cosas que compro, yo igual importo baterías también, de repente, importo celdas y lo más recomendable es una muestra. Comprar una muestra, hacerle ensayos, ver que sean de buena calidad y ahí después hacer una importación mayor. Y aún así eso no asegura que no van a ser falsas porque también he tenido... eh, contactos con personas que compran muestras y los chinos te mandan unas originales y después cuando tú les compras al por mayor te mandan la falsa. Así que atento, ¿no? Una muy mala práctica. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Los ensayos más típicos que se le hacen a las baterías son ensayos de carga y descarga. Y eso no es más que tener tu batería completamente cargada y descargarla al 100% y ver cuánta capacidad o energía se le puede sacar a la batería. Y después lo mismo, se carga completa y ver el tiempo de carga y ver cuánta energía tú le entregas a la batería. Y con eso puedes saber tú también el rendimiento. Porque tú en tu batería tienes almacenada cierta cantidad de energía. Entonces a ti te dicen, tiene, por ejemplo, 600 watt hora de energía a tu batería. Y tú le haces un ensayo, pero le pudiste sacar solamente 500. Le pudiste sacar 500, quiere decir que ahí hay un delta que no se le puede extraer a la batería. Y después tú cuando recargas, si tú le sacaste 500, uno esperaría que después para cargarla le vas a cargar 500, pero no le cargas 500, le cargas 550, un poquito más, porque hay pérdida en el camino. Entonces por eso son buenos estos ensayos de carga y descarga. Y generalmente esto lo entrega el fabricante. ¿Ya? De hecho aquí el fabricante hace un ensayo de carga y descarga a diferentes corrientes. Ahí está, A1C, 5 A, a diferentes grados de descarga. Este gráfico hacia acá que se va cayendo la tensión es un gráfico de descarga y este que va subiendo la tensión es un gráfico de carga. ¿Ya? Y aquí podemos ver que mientras más corriente la batería se carga más rápido. Otro ensayo importante es ver el desbalance de las celdas. Yo subí hace poco tiempo un video, lo pueden ver en el canal de YouTube, se llama Cómo reparar batería. Una batería que me llegó de un suscriptor de Santiago, que se recorrió Santiago por todos lados y nada se la pudo reparar. Y al final me la trajo a mí, me llegó a mí.
y yo le hice el ensayo de desbalance, que no es más que medir cada una de las celdas. ¿Qué es lo que pasa? Es que uno tiene la batería y tiene los terminales solamente. Uno aquí, a la salida de la batería, tiene solamente el positivo y negativo, no tiene acceso a las celdas. A menos que la batería eh, venga desarmada completamente y uno tenga acceso. Pero lo habitual no es así, es que las baterías vienen solamente con el terminal positivo y negativo y uno no tiene acceso a las celdas. Entonces uno no ve si están desbalanceadas o no. Y en este caso, se fijan, yo desarmé la batería y fui midiendo celda por celda. Cada celda, cuando está cargada, debería tener 4.2 volts. Entonces, en la segunda celda debería ser la suma. Entonces uno va midiendo esta tensión y va calculando la celda individual. Y si uno se fija, acá las celdas están desbalanceadas. Por ejemplo, hay unas más de 4.2 volts. Y eso le hace daño a las celdas porque ese es un límite de fábrica. Si uno se pasa de los 4.2 volts, las baterías igual podrían estallar, ¿ya? Entonces habían unas celdas 4.2, otras 4.23, 4.22. Estas deberían ser clavadas 4.2 volt. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de protección internamente que las va regulando. Entonces en este caso quiere decir que el sistema de protección era bastante malo, porque no, de hecho era tan malo que no tenía la función de balance. Nuestro sistema de protección, que es el BMS, lo ideal es que tenga esta función que te va equilibrando las celdas, ¿ya? Entonces yo cada vez que compren un BMS o una batería, consulten por el sistema de protección si tiene la función de balance. Como pueden ver acá en el dibujo, muestra una flechita. Quiere decir que las que están más cargadas van cargando a las que están menos cargadas. Es un juego, un flujo ahí entre las celdas que lo hace internamente el BMS para mantener todas al mismo nivel de tensión y no pase esto, que algunas celdas se pasan de los 4.2, ¿ya? Entonces eso lo hace de forma automática un buen BMS que tenga la función de desbalance, ¿ya? Y el BMS lo debería hacer tanto para el proceso de carga como para el de descarga. Quiere decir que cuando tú la estás descargando la batería, la estás usando, que se descarguen todas parejitas. Y después el proceso de carga lo mismo. El BMS debería cargarla e ir equilibrando las celdas, todas al mismo nivel, ¿ya? Porque eso también es una típica falla de las baterías. Imagínense que todas se van cargando, pero hay una que está más cargada que otra. El cargador afuera no ve el desbalance, entonces sigue cargando, y hay una celda que se te puede sobrecargar y termina explotando. Así que es muy importante la función de balance, ¿ya? Y también se hacen ensayos de capacidad, como ya lo habíamos visto, y este gráfico es importante porque muestra cómo se comporta la vida útil en función del uso de la batería. No sé si han escuchado, hay veces que dicen, no, la batería no hay que cargarla al 100% ni descargarla tanto porque así dura más. Es verdad, en realidad, y aquí uno lo puede ver en este gráfico de color naranja, que es esto. Si uno usa la batería, si no baja del 65%, del SOC, que es State of Charge, que es el estado de carga de la batería, si uno no baja el 65% y tampoco la carga al 100%, la carga por ejemplo el 75%, la batería te va a durar muchos ciclos. Lo normal es que duren aquí 1500, y así están pensadas las baterías, ¿ya? Pero si uno la usa en otro rango, uno puede extender la vida útil, puede extender los ciclos. Pero ¿cuál es la desventaja de eso? Es que no estamos aprovechando el 100% de la batería, la estamos usando un poquitito. O sea, de toda la celda que tenemos, por ejemplo, de toda la celda que tenemos estamos usando solo una porción. Entonces no la estamos llegando a cargar al 100% ni tampoco la estamos llegando al 0%, estamos usando una porción. Entonces, si tú quieres más vida útil, puedes usarla, pero va a tener muy poquita autonomía. Y el peor de los casos es cuando la cargas ahí al 100% y la descargas, por ejemplo, recomendado al 25%. Ese es el peor caso, que es la curva ahí de color negra. Y ahí ya la batería te dura generalmente los 1500 ciclos, que es lo típico de una batería buena.
Y finalmente el ensayo que se hace, el ensayo de impedancia. Ya, acá puse el modelo eléctrico de una batería. Generalmente tiene una parte que es la respuesta instantánea que sale ahí y otra respuesta que es dinámica. Entonces, también he visto que muchos usan estos cargadores, que son los típicos para probar celdas. Estos aquí, ahí se ve. Usan estos cargadores para probar celdas. Ese mismo me dice Daniel. Pero este mide resistencia interna, te mide solamente la parte, la respuesta instantánea acá. Entonces te entrega una parte nomás de la impedancia interna, solamente la resistencia interna. ¿Ya? Así que es una buena aproximación, una aproximación inicial que uno le puede hacer a las celdas. De hecho, uno aquí pone las celdas. Uno pone la celda acá y este mismo la carga, las descarga y le mide la capacidad y mide la impedancia interna. Pero, como les digo, solamente mide la respuesta instantánea, porque no las descarga, o sea, le mide la impedancia interna, pero con una corriente muy bajita, entonces es el caso más favorable. Entonces lo que uno tiene que hacer para medir la impedancia interna y ver la parte dinámica, que es la respuesta transitoria que tiene la batería, es hacerle un pulso de descarga. Y así uno puede ver la impedancia interna. Entonces quiere decir que nosotros tenemos nuestra batería, por ejemplo, nos está usando y bruscamente le mandamos un pulso de alta corriente a la batería. Entonces este gráfico de aquí muestra el nivel de tensión de la batería, la tensión en los terminales. Entonces la batería estaba en reposo y le llega el pulso de descarga y la corriente, la corriente sube en un periodo de tiempo muy corto y la tensión en los bornes se cae la tensión. Y después tú le sacas ese nivel de corriente y la batería se recupera. Hay ahí una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Porque la batería se te descargó, porque tú le hiciste una descarga profunda en un periodo de tiempo muy corto. Entonces eso es normal. Tú tenías cierto nivel de tensión y se te baja un poquito la tensión. Se te baja la tensión, así que eso es normal. Pero aquí está la diferencia con una batería de mala calidad. Entonces tú le haces el mismo ensayo, la batería se te cae la tensión bruscamente y después no se te recupera al mismo nivel que debería. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ver la respuesta dinámica de la impedancia interna de la batería. ¿Ya? Esa es la diferencia de una batería de buena calidad, que su respuesta dinámica, su respuesta transitoria es buena, que se recupera después de una descarga profunda. ¿Ya? Y solamente se va bajando el nivel de tensión producto al retiro de la energía de la batería. Así que eso es normal, porque a medida que se va gastando la batería, la tensión se te va bajando. Así que eso es normal. Pero no es normal o es de mala calidad que después de una descarga profunda la batería te quede con un nivel muy bajo. Y ese es el ensayo de impedancia interna que generalmente yo lo hago a todas las baterías para diagnosticarlo. ¿Ya? Y como les decía, es el cargador que solamente mide la impedancia, pero solamente la respuesta instantánea, no la dinámica. ¿Ya? Así que eso tenía para contarles, para mostrarles. Espero que les haya gustado. Y bueno, los dejo abiertos si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún tema que tratar, alguna experiencia. ¿Ya? Les
les cedo el micrófono ahora y espero que les haya gustado esta presentación y por supuesto en otra ocasión vamos a conversar otros temitas, ¿ya? Así que alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguien puede levantar la manito o simplemente hablar, no hay problema. Daniel, Daniel. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo están todos? bien, bien. Oye, mira, la duda que tenía yo era en relación un poco con las curvas que tú mostrabas y la temperatura. Entonces, como existe esa variable según el tipo de clima, si estamos muy al norte, muy al sur, o estos días que está mucho calor, por ejemplo, acá en la región metropolitana. Entonces, ¿cómo te varía eso del punto de vista práctico? Porque obviamente entiendo que se descargaría más rápido, o de qué manera influye, no sé si nos puedes comentar o mostrar alguna curva o comentar un poquito al respecto. Ya, Daniel, sí, gracias ahí por tu consulta. Sí, las baterías como un proceso electroquímico son muy dependientes de la temperatura. De hecho, en condiciones extremas por ejemplo, de baja temperatura, las baterías se te podrían hasta congelar y no funcionar. Imagina que es una reacción química y las reacciones químicas dependen de la temperatura. Entonces, si tú las congelas, la reacción química se vuelve más lenta. Entonces, depende muy fuerte de la temperatura, ¿ya? Y para los dos extremos, o sea, si tú estás en condiciones de temperatura muy bajas, que eso a veces seguramente le ha pasado a veces que en los vehículos a combustión, que hay veces que no parte la batería porque en la mañana hace mucho frío, ¿ya? Es porque la batería no funciona a temperaturas bajas. Y por el contrario, temperaturas muy altas, también los rendimientos bajan en las baterías y también están en el límite de la operación y también se pueden incendiar. Hay algún tipo de baterías que son inestables térmicamente, entonces a medida que sube la temperatura les baja el rendimiento y eso al bajar el rendimiento hace que suba más la temperatura, entonces es como exponencial y termina explotando. Entonces ahí la recomendación es que las baterías que tengan las especificaciones técnicas y vean el rango de temperatura que trabaja. Eso. O sea, si uno tiene una batería y no sabe, no tiene información, ahí es complicado. Ahí ya lo más recomendable es usar la temperatura ambiente, no sé, no más de 30 grados centígrados y no menos de 10 grados. ¿Ya? Así que espero que te haya servido la respuesta. Creo que alguien escribió. Sí, John Edison dice: una pregunta. Dice la batería. Uy, se me ocurrió. Pueden hablar si quieren, o parece que no tiene. John, si quieres, puedes decir la consulta. Me pregunta, dice, voy a leer. ¿Las baterías se pueden mandar al mar? ¿Cómo se podría saber si tiene la capacidad correcta de amperios, de voltios? ¿Qué tan buenas pueden ser esas baterías? John, veo que eres de España, ¿o no? Creo que sí, porque ahí en España hablan de voltios y amperios de España. Mira, buena tu pregunta. Y ahí la calidad del pack de batería que te lo armen va a depender. Ah, de Colombia, me dice John. Ya, de Colombia. Eh, bueno, ahí va a depender de la calidad de las celdas que usen. Y eso principalmente, lo fundamental. Si las baterías las celdas son de mala calidad, el pack te va a quedar de mala calidad. ¿Ya? Pero depende de la aplicación que uno vaya a usar, porque, por ejemplo, a ver, tengo una celda acá. Estas. Estas. Yo estas celdas son de Smart Balance. Son muy baratas, son celdas de la gama más baja. La más baja, pero yo la ocupo harto. Aquí se ven. Ya, acá se ven.
Son celdas de baja calidad, pero depende de la aplicación que uno quiere dar. Yo, por ejemplo, la uso como banco de prueba para alimentar, para encender o alimentar otro sistema. Ahora sí, y las veces que yo lo he usado para mover mi bicicleta eléctrica me han estallado. Entonces depende de la aplicación que uno quiere dar. Entonces uno tiene que saber los parámetros y ver qué es lo que puede usar. ¿Ya? Si tú la quieres a lo mejor para una moto, a lo mejor no te conviene usar celdas de baja calidad porque te podrían fallar. Y en el peor de los casos estallar. Espero te haya quedado claro, John, que está levantando la mano. No sé si quieres hablar, Cristian, que tiene la mano levantada. Sí, Ramón. Hola, Cristian. Hola. Mira, hace un momento tú diste la explicación de las conexiones de las celdas. Si uno quiere aumentar el voltaje, se debe conectar en serie. Correcto. Y aumentar el amperaje, conectando en paralelo. Según la batería 18650, dice que tiene 3.6 voltios a 3400 miliamperios. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. En esa ocasión, eso es normalizado, tanto el voltaje como el amperaje, o eso puede llegar a variar. Ya, buena pregunta. No, eso varía. El nivel de tensión depende de la química de la batería. ¿Ya? Si tú usas celdas de litio, las celdas de litio tienen sus umbrales de tensión. Por ejemplo, esta que es de litio-ion, el nivel máximo es 4.2, el nivel mínimo es 2.5. Si tú usas celdas de litio fosfato, por ejemplo, que es otra química, tiene otros rangos. Si usas litio polímero, tiene otro rango. Si usas litio magnesio, otro rango. Si usas plomo ácido, entonces depende de la química, depende de los niveles de tensiones que tenga cada celda. Depende de la química de la batería. Y la corriente que tú dices, o la capacidad, los ampere hora, eso depende de la batería. Pueden haber baterías de 1 ampere hora, 2 ampere hora, 3 ampere hora, 5, cualquier ampere hora. Depende de la fabricación de la batería. Así que los ampere hora, la capacidad podría ser cualquiera. Y el nivel de tensión depende del tipo de celda, de la química. ¿Ya? Así que espero que te haya quedado claro. ¿Alguien más tenía levantado la mano? ¿Sí? ¿Te quedó claro, Cristian? ¿Cierto? Pero Ramón, aparte de eso, esa parte me quedó claro, full. Lo otro quiero preguntarte es acerca de, ¿eso debe tener una relación entre el voltaje y el amperaje? A la hora de las baterías, ¿eso debe haber una relación entre ellas? O no sé, un ejemplo, qué sé yo, de 3.6 voltios y que el amperaje sean 5000 miliamperios. Como el caso dices que anteriores, que las baterías falsas que tenían que 999.000 miliamperios. ¿Debe existir una relación? ¿Eso es por fórmula? No hay una relación así de fórmula estricta. Depende de tu aplicación. Depende de tu aplicación. Generalmente a medida que tú vas subiendo la potencia, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, pongamos un scooter, los scooters tienen motores pequeñitos de baja potencia, entonces se usa 36 volts. Pero si empiezas a subir la potencia, eh, si tú subes la potencia y mantienes ese nivel de tensión, lo que estás haciendo te sube la corriente. Y la corriente está relacionada con las pérdidas también del motor, se calienta. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Sube la tensión a medida que va subiendo la potencia. Entonces, generalmente, para la movilidad eléctrica, potencia de 250 watts, hasta ahí se usa 36 volts. Si usa ya 500 watts, se usan 48 volts. Si usas 1000 watts, ya te pasas a 60 volts. ¿Ya? Si después tienes una moto de 2000, 3000 watts, usa 72 volts. Un vehículo, un vehículo puede usar 100 volts. ¿Ya? Depende de la potencia del motor. Por ejemplo, un bus, eh, que yo he hecho algunas cositas con unos buses, los buses son 600 volts. ¿Ya? Así que no hay una relación estricta, depende de tu aplicación. ¿Ya? Y ahí hay que ir balanceando el nivel de tensión y la corriente. Ten en cuenta que
a mayor nivel de tensión el motor va a girar más rápido, pero a mayor corriente el motor va a tener más fuerza. Entonces ahí hay que ir subiendo uno y el otro y con eso te va subiendo la potencia. Entonces está todo relacionado. ¿Ya? Em, Gracias. Freddy. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes desde Hola, Freddy. de México. De México. Soy Daniel, perdón, ¿qué tal? Una pregunta, si tuvieras una batería después de varios años de alguna bicicleta eléctrica, ¿cómo podrías verificar en qué estado, en qué porcentaje de vida útil se encontrará esa batería? ¿Midiendo voltaje, midiendo amperaje, o qué pudiéramos tomar como referencia para saber el estado actual de esa batería? Ya, buena pregunta, Freddy. Se pueden hacer un par de cosas, no sencillas, pero sí se puede. Ahí en ese caso te recomiendo hacer un test de capacidad, medirle la capacidad a la batería y ver cuál es su capacidad nominal. Porque como lo mostramos ahí en la presentación, la capacidad depende de la vida útil, de los ciclos. Depende de los ciclos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una batería de 20 amperios y tú le haces un ensayo de capacidad y te arroja que tiene 10 amperios nomás. Ahí tienes dos opciones. O la batería era falsa, no eran esos 20 amperios, o definitivamente tiene mucha vida útil y ya solamente le queda la mitad de la capacidad. ¿Ya? Entonces es un buen ensayo para estimar la vida útil de una batería, ver la capacidad. ¿Ya? Pero para eso necesitas tener la capacidad nominal, o sea, la capacidad de cuando estaba nueva. ¿Ya? ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Y por ejemplo, ¿con qué herramienta recomendarías que pudiéramos hacer ese test de capacidad? Bueno, el test de capacidad, bueno, venden instrumentos, te compran el instrumento y le hacen test de descarga, o otro lo puedes hacer de forma manual. Tú a tu batería le pones una carga y la comienzas a descargar, y tienes que poner algún medidor de energía y de capacidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo uso uno, a ver, aquí tengo el uno. Acá tengo uno, estos son baratos. Son baratos, mira. Uy, este lo sorteé en el canal de YouTube y el que se lo ganó no lo reclamó por si acaso, lo podría sortear de nuevo. Este es un medidor de energía y miren, te mide hasta 150 amperes y creo que 60 volts. Si no me acuerdo, me dice ahí. Ahí dice. Hasta 60 volts. Entonces tú con uno de este, un medidor, chiquitito, son baratos. Les puedo mandar el enlace de AliExpress. Es un medidor. Entonces aquí tú conectas la batería y por el otro lado conectas una carga. Y este te va a medir la capacidad, los amperes hora y la energía también te mide. Entonces tú le pones una carga, cualquier carga, y ahí mide la capacidad. Esa es una forma barata de hacerla. ¿Ya? Y la forma elegante es con un instrumento. ¿Ya? Pero tiene esa Ok, opción. muchas gracias. Ya. Si tuvieras ese enlace, te lo agradecería mucho, el de AliExpress. Pero sí, muchísimas gracias. Bueno, ya. Lo voy a intentar dejar acá en los comentarios, o si no, por último, por ahí nos contactamos, o si no, lo busca en el canal de YouTube, y por ahí nos contactamos. ¿Ya? O creo que, bueno, mandé el enlace de invitación por mi correo también, me puedes escribir ahí, te mando el enlace también. ¿Ya? ¿Ya? Alberto. Muchas gracias. Alberto tiene levantado la mano. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Hola, Alberto. Hola. Quería ver si me podrá repetir los conceptos para cuando uno quiera adquirir una batería que se deben tomar en cuenta. Ya. Lo principal, lo que yo te recomiendo es solicitar la hoja de datos de la batería. Ya con eso dice harto. Porque si tú compras una batería y al que te está vendiendo la batería, estamos considerando que es una batería nueva, o sea, alguien que vende batería, entonces tú le dices, mándame por favor las especificaciones de la batería. Y si te dice, no tengo, ya hay nada que hacer. Entonces, alguien serio tiene que tener las especificaciones porque él la compró en una fábrica o en otro proveedor que también serio. Entonces,
las baterías de buena calidad todas tienen especificaciones, ¿ya? Entonces tú compras una batería, te pueden enviar las especificaciones de las celdas que están constituidas esa batería, o te pueden mandar las especificaciones del pack completo de batería. Y ya con eso es una muy buena, un muy buen indicio de que es una batería por lo menos decente, responsable, que tiene la información. Y tú ya teniendo las especificaciones técnicas, lo importante es ver la impedancia interna, como decía, la capacidad de descarga, cuánta corriente tú le puedes sacar a la batería y los ciclos de vida. ¿Ya? A veces baterías pueden tener 300 ciclos de vida, otras te pueden decir 1000 ciclos de vida. Mientras más ciclos de vida, más te va a durar la batería. Entonces esos son unos parámetros importantes que puedes tener en cuenta, pero lo importante es que tengan la hoja de datos, tengan la ficha, la batería. ¿Ya? Como yo les decía, tengo esta celda que es china, yo la compré en China, la importé directamente, y el chino que me la vendió me mandó todas las hojas de datos, las curvas de carga, de descarga, los certificados, todo. O sea, una celda china, barata, pero es buena y me ha dado resultados, y yo la uso normalmente y no me ha explotado, no me ha hecho nada. Entonces, teniendo la información, con eso ya es suficiente. Ok, bueno, gracias. Entonces lo importante es pues, tener la capacidad de carga, descarga, la impedancia. Sí, esos son unos datos fundamentales que pueden enviar las especificaciones y pueden enviar las curvas de carga, descarga. Todo eso, el que lo fabricó lo tiene, así que no se está pidiendo nada, nada raro. Cuando tú compras, no sé, un vehículo, te mandan el catálogo, las especificaciones, viene todo. Entonces esto es lo mismo, tú compras tu batería y el que te lo está vendiendo es serio, tiene que tener las especificaciones, ¿ya? Y cuando uno compra, o sea, si uno va a comprar, yo he cotizado con diferentes fábricas de batería y hay chinos que no tienen información, entonces yo ni loco les compro, porque me pueden mandar cualquier cosa. Bueno, a veces igual he comprado para probar, para ver, y claro, generalmente no vale la pena. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Habían unos comentarios. Freddy. Ramón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo estás? Bien, Colombia. Freddy. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Ramón, una pregunta. ¿Existe una relación en la descarga de la batería con respecto al BMS que se utiliza? Es decir, si yo tengo un banco de baterías de 60 amperios, 72 voltios, ¿sí? Y le pongo un BMS, no sé, de 150 o de 200 amperios, ¿sí? ¿Eso puede afectar la descarga de la batería? ¿O entre mayor capacidad sea el BMS mejor porque tendrá más resistencia? No, esa corriente del BMS no tiene relación con la descarga. Esos niveles de corriente del BMS es la protección. Es la protección. Si tú el BMS le pones uno muy alto, la batería, en el caso que falle, se te va a achicharrar, te va a explotar y el BMS ni va a ver esa corriente. Es ese nivel de corriente que tú dices del BMS es la protección. Es el nivel que tú quieres que el BMS te proteja la batería, que no sobrepase ese límite. Y es un límite para proteger la batería. Entonces, si tú tienes un pack de batería y tú tienes las especificaciones técnicas y la capacidad máxima de descarga que te dice el fabricante es 100, el fabricante te dice, oye, 100 es lo máximo, entonces tú deberías poner un BMS que no deje pasar los 100, porque si le pasa esos niveles, la batería va a entrar en umbrales que no te lo recomienda el fabricante, ¿ya? Entonces el BMS es para proteger a la batería, pero va de la mano con la capacidad de descarga. Uno tiene que dimensionar el BMS para que te proteja la batería. Ese es un tema típico que a veces le ponen el BMS súper alto, o le ponen cualquier BMS, eso ya es el peor de los casos, le ponen cualquier BMS, entonces la batería te explota. Bueno, a mí esta me ha explotado en la cara, yo de hecho estaba haciendo un video para YouTube y mientras la estaba usando me estalló y no lo pude grabar, sí, me puse un poco nervioso porque me estalló ahí, estaba en la calle y no lo grabé un pedacito nomás y el teléfono estaba apuntando para otro lado, lo podría haber grabado. Pero
Pero eso es lo que pasa porque esta batería tiene celdas de mala calidad y tiene cualquier BMS, tiene el BMS. De hecho, este no tiene ni siquiera BMS, tiene otro sistema que se llama PCB, que no es lo mismo un BMS que un PCB. Un PCB solamente te va midiendo niveles de tensión de la batería. Por ejemplo, que no se pase, que no se pase para arriba y que no se pase para abajo. Si sale de esos umbrales, este PCB te desconecta la batería y tú no la puedes usar. En cambio, un BMS es más sofisticado. Es un sistema de gestión de la energía de la batería. Te mide la corriente, realmente el proceso de carga y descarga son diferentes, mide temperatura, va monitoreando cada celda, va viendo los desbalances. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre un BMS y un PCB. Y esta te dice, no dice nada. No dice nada. Pero creo que aquí tengo una batería. Aquí tengo un BMS. Este, por ejemplo, lo vendían por BMS, pero dice PCM. Protección Circuit. ¿Y el M? No me acuerdo qué es el M. Generalmente es PCB, Protección Circuit Board. Ya, pero este también no es un BMS, se parece a un BMS, pero no es un BMS, solamente está midiendo tensión y en el caso que una celda se pase para arriba o para abajo, desconecta. Diferente a otro tipo de BMS que sí son más complejos y esos son los que realmente uno debería usar. En la actualidad los BMS ahora son Bluetooth, o sea, uno tiene su BMS, por ejemplo, tiene su BMS y este Bluetooth uno se conecta por una aplicación al teléfono y uno puede monitorear cada celda, puede ver la corriente de descarga, puede monitorear energía, capacidad, hasta los ciclos de vida, temperatura. Entonces, y son baratos, así que en la actualidad uno debería tener un buen sistema de protección para que la batería no falle. Y en el caso que falle, el sistema de protección aísle la falla y no explote. ¿Ya? Listo, gracias. Y habían unos comentarios. Escribieron una pregunta, la batería se puede mandar más. Ya sé si lo había leído. Humberto, ¿alguna experiencia que haya explotado la batería en Chile? Bueno, a mí me han explotado baterías haciendo pruebas. Baterías chinas de baja calidad. Alberto, ¿me podría repetir los conceptos? Eso ya lo habíamos visto con Alberto. Y Daniel, ¿cuál sería la capacidad mínima de descarga para la prueba? Ya, para la prueba, sí, un buen punto, Daniel. ¿Qué corriente se usa? Generalmente yo la uso a 2 veces la capacidad nominal. La capacidad nominal. ¿Ya? O sea, si tú tienes un pack de baterías de 50 Ah, lo ideal es hacerle ese pulso al doble, que sería 200 amperes. ¿Ya? Es un pulso breve, dura un par de segundos. Y ahí uno ve cómo se comporta la tensión de circuito abierto antes del pulso de descarga y la tensión de circuito abierto después del pulso de descarga. Y bueno, y lo otro que hay que hacer es verla con un osciloscopio. Porque uno tiene que registrar el comportamiento. Si ustedes ven en mi canal de YouTube también yo tengo una sección que se llama test de rendimiento. Y ahí le hago test de rendimiento a bicicleta, scooter, le he hecho a unos triciclos de carga, pero eso no lo he subido. Y generalmente ahí le hago el test de descarga. Entonces, por ejemplo, en una bicicleta estoy detenido y mido la tensión en vacío y después le hago un pulso de corriente, a máxima potencia le pongo. Y después de unos segundos paro y vuelvo a medir los niveles de tensión, pero registro todo el proceso de la corriente. Entonces después uno puede procesar esa información con el osciloscopio y de hecho en la actualidad uno puede usar hasta un software y esa curva la ingresa en el software y el software te entrega te reconstituye la batería, todos los parámetros de la batería. Así que espero que Daniel le haya quedado claro de esa prueba. ¿Cuál es el canal de YouTube? Se supone que tenían que estar suscritos para este curso, ¿no? Parece que hizo trampa ahí el Ham. Pero el canal de YouTube me puedes buscar por Ramón Zulen.
¿ya? Ramón Zulen, ahí te invito a que te suscribas al canal, ¿ya? Y ahí subo hartos videos de movilidad eléctrica, principalmente de bicicleta eléctrica, porque yo ando en bicicleta eléctrica hace 14 años, entonces lo que más subo es relacionado con bicicleta eléctrica, pero también de repente salen algunas motos eléctricas, unos vehículos eléctricos, scooter eléctricos, de todo, un poquito enfocado en la bicicleta eléctrica, pero... Ah, mira, ahí Andrés García puso el enlace. Muy bien, y Daniel, para el caso de armar la batería y comprar las celdas es necesario tener la soldadora a punto y cómo se pueden hacer de forma segura y confiable. Para armar las celdas sí tienes que tener un soldador de pulso. Uno puede buscar por internet y hay soldadores artesanales o te puedes comprar una máquina de soldar. Lo ideal es tener una máquina de punto que sea variable, o sea, la corriente que inyecta ahí para soldar que sea variable, porque esa corriente depende del tipo de celda, de la superficie de la celda, también depende del níquel que uno le ponga acá, porque estas se soldan con níquel, y el níquel tiene diferentes grosores. Entonces, si pones un níquel muy grueso y si tu soldadora es fija, puede que no solde. O al revés, puede que tenga una soldadora muy potente y te destruya. Entonces lo ideal es que sea regulable. Y lo otro es usar níquel de buena calidad. También hay níquel de mala calidad. Hay algunas tiras que se soldan las celdas y que son de hierro, son de fierro, perdón, y son con un baño de níquel solamente. Entonces esas son malas igual porque tienen mucha resistencia de contacto. Entonces puedes tener una celda muy buena, pero después el proceso de soldadura también te queda malo. Entonces lo importante es que todo el pack de batería sea de buena calidad si uno no quiere que te estalle y que te dure bastante tiempo, porque puede ser que también uno tenga un pack de batería relativamente bueno, pero te dura 3 meses. Entonces... además de las celdas que sean de buena calidad, el proceso de soldadura tiene que ser de buena calidad y las tiras de níquel tienen que ser de buena calidad. ¿Y cómo uno sabe que las tiras de níquel son de buena calidad? Porque las que son de níquel puro no se corroen con la humedad. En cambio, uno puede buscar por internet fallas de estas celdas y uno las ve y están todas corroídas. Eso es porque las tiras de níquel que usaron no eran de níquel, tenían una lámina de níquel. No era níquel puro, ¿ya? Y Cristian pregunta, también trata videos sobre diseños de baterías y su BMS. Sí, hay unos videos de diseño de baterías. De BMS todavía no he hecho videos tengo muchos temas, tengo un listado ahí de temas para hacer videos y entre ellos voy a hacer hartos videos de BMS inalámbrico, BMS Bluetooth. Tengo mucho para contar y hacer videos, así que de BMS en particular no tengo alguno, muy poquito, pero voy a hacer más a futuro, así que Cristian, invitado ahí al canal de YouTube para que estés atento cuando haga algún video. Freddy, ¿cuál es para ti el mejor empaque de celda de litio, cilíndricas, prismáticas? Bueno, ahí yo creo que depende porque las que uso yo que son prismáticas son muy buenas, muy superiores a todas a las que he probado cilíndricas, ¿ya? Pero hay en el mercado, por lo menos lo que yo sé, hay unas cilíndricas que son marca A123, que son, yo creo, las mejores del mercado. Son celdas gringas, ya son caras también. Son caras. Yo creo que esas son las celdas de litio-ion mejores del mercado, las A123, pero son carísimas. Las que compré yo, prismáticas, que son marca CIPI, son gringas también son muy caras. ¿Ya? Cristian García, el soldador de marca, ¿qué tal anda? Mira, ahí desconozco esa marca del soldador, ¿ya? Si gustan me envía las especificaciones, a lo mejor le echo un ojo ahí para darte un apoyo si es que estás interesado en comprarte ese soldador, pero no,
No lo conozco, sí, ¿ya? Humberto, ¿cuáles son las energías de las baterías estándar de los vehículos eléctricos y buses? No hay un estándar, Humberto, porque la energía, esto es tanque de combustible, así como los vehículos a combustión. Hay algunos vehículos que tienen un estanque de 40 litros, otros 50 litros, 60 litros, 100 litros. No hay un estanque, no hay algo estándar. ¿Ya? La energía que tú vas a almacenar es la energía que tú vas a tener para moverte. Si tú quieres tener mucha autonomía, necesitas tener más energía. Si puedes tener una energía poquita, te va a dar poca autonomía, pero no hay un mínimo. Depende del vehículo que tú vas a usar. Por ejemplo, en mi bicicleta eléctrica yo tengo 1200 Wh. Y con eso puedo andar 50 kilómetros, pero modo cohete. Muy rápido y 50 kilómetros por hora. O puedo andar muy lento y 100 kilómetros si quiero. Puedo andar modo bicicleta. Freddy. Tengo otra pregunta. El tema de la carga. Aquí en Colombia ahorita están estableciendo, ya se estableció que el puerto de carga va a ser el americano para las electrolineras, ¿sí? O sea, las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Ya. Las celdas, yo que tengo que verle una celda para saber si soporta la tensión que le va a botar una electrolinera de esas. Entiendo aquí que van a ser como a 440 voltios, una cosa así. Ya. Lo que pasa ahí, tú tienes que ver que la electrolinera tiene que ser compatible con tu cargador de batería. Tú, en un vehículo eléctrico uno puede... en un vehículo eléctrico hay dos métodos de carga. El método tradicional, que es con un cargador externo. Entonces, un cargador externo, por ejemplo, y ese tú te conectas a cualquier toma de energía eléctrica, y entonces da lo mismo, porque después el cargador de ese vehículo eléctrico está diseñado para tus baterías, ¿ya? No así las cargas rápidas, que las electrolineras de carga rápida, esas van directo a las baterías. Van directo a la batería. O sea, la misma electrolinera es el cargador. Y entonces ahí tú tienes que ver que tu terminal sea compatible con el de la electrolinera. Por ejemplo, si tu vehículo tiene, por ejemplo, un tipo CCS, acepta carga rápida con el terminal tipo CCS, el de electrolinera también tiene que tener ese mismo terminal. Y además tú cuando la conectan, hay una comunicación entre ellos, y ahí ya se puede realizar la carga, para las cargas rápidas. Y para las cargas lentas, como decía, ya tú te tomas cualquier toma de corriente, y ahí es independiente porque tú lo haces con un cargador del mismo vehículo. Que hay veces que ni siquiera la gente sabe que tiene el cargador porque está incluido en el vehículo. Entonces uno se enchufa nomás, pero adentro hay un cargador. Y eso cargarlos con esas electrolineras son las baterías, ¿las puede afectar el ciclo de vida de las baterías? Sí, sí, por supuesto, porque esas cargas rápidas son muy violentas, muy violentas. Tienes que estar muy seguro que tus baterías soportan esos niveles. Es una carga muy rápida, así que de hecho, si no es necesario hacer esas cargas rápidas, lo ideal es carga lenta. Las cargas lentas aumentan o mantienen, mejor dicho, la vida útil de tu batería. En cambio, si las cargas muy rápido, eso acortas la vida útil de tu batería. Entonces, en caso de emergencia, que ya, no sé, te queden 10% de autonomía, ya ahí puedes pasar a una electrolinera y hacer una carga rápida. Pero si andas con suficiente autonomía, lo más recomendable es cargar después en tu casa, en la noche, con carga lenta. Y ahí que esté cargando toda la noche, a las 10 horas, 12 horas. Eso es más recomendable. ¿Ya? Solamente las cargas rápidas en caso de emergencia. Eso sería. Bueno, muy, muy bien. Bueno, Daniela ahí se está despidiendo. Eso sería. Muchas gracias a todos, a los que se quedaron hasta el último. Espero que les haya servido este curso. Y bueno, quedan invitados cuando se haga el cuarto curso, que ahí vamos a ver qué tema vamos a ver. Ahí a lo mejor podemos hacerlo sobre motores, mantenimiento de motores,
o sobre los controladores, vamos a elegir un tema, ¿ya? Así que muchas gracias a ustedes por su participación y acuérdense, revisen ahí los videos en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video y también ahí les llegue la notificación de los próximos cursos, ¿ya? Muchas gracias a todos, me despido, que tengan muy buenas tardes o buenas noches.